Ha intentado perder la barriga después de los 60 y no lo consigue. No es falta de voluntad, no es culpa de lo que come. Esto es fisiología pura. Aló, profesor, Ximos 18 minutos le voy a explicar exactamente qué ocurre. Y los 4 movimientos que pueden cambiarlo. Miguel tiene 64 años y vive en Sevilla. Toda su vida tuvo un peso estable, comía bien, caminaba, dormía bien. A los 61, sin cambiar nada, la barriga empezó a crecer. Su médico le dijo, es normal a su edad. Miguel no estaba conforme con esa respuesta. Fue a un nutricionista, siguió la dieta, hizo más ejercicio aeróbico. Caminó 45 minutos cada día durante 3 meses, la cintura no bajó. En algunos momentos subió, no es que hiciera algo mal. Es que nadie le explicó lo que ocurre en el cuerpo a los 60, 6 meses después de aplicar lo que vamos a ver hoy. Miguel perde 9 centímetros de cintura, sin dieta restrictiva, sin horas de gimnasio, con 3 sesiones cortas por semana en casa. Esto fue posible porque entendió qué estaba pasando en su cuerpo. Y eso es exactamente lo que va a entender usted hoy. Cuando cumplimos 60 años, 3 procesos fisiológicos convergen. Primero, el cortisol, la hormona del estrés, aumenta su efecto sobre el abdomen. Segundo, el músculo esquelético comienza a disminuir. Esto se llama sarcopenia. Tercero, la sensibilidad a la insulina se reduce en los tejidos. Estos 3 factores no actúan solos, actúan juntos y los 3 tienen solución. El cortisol es la hormona que el cuerpo produce bajo estrés. A cualquier edad, el cortisol dirige la grasa hacia el abdomen. Después de los 60, ese efecto se amplifica. Imagine una esponja especial en el centro de su cuerpo. Esa esponja absorbe el estrés y lo convierte en volumen abdominal. Los estudios muestran que la grasa visceral tiene 4 veces más receptores de corto que la grasa subcutánea. La sarcopenia es la pérdida de masa muscular relacionada con la edad. Entre los 60 y los 70 años, el cuerpo puede perder hasta el 15% de músculo por década. Menos músculo significa un metabolismo más lento. Un motor pequeño consume menos combustible. Un cuerpo con menos músculo quema menos calorías en reposo. Pero la sarcopenia no es irreversible. Esto está científicamente demostrado. La insulina es la hormona que lleva glucosa a las células musculares. Cuando los músculos son más pequeños, absorben menos glucosa. El exceso de glucosa se convierte en grasa y se almacena en el abdomen. Es un ciclo que se retroalimenta. Menos músculo, más glucosa, más grasa visceral, más resistencia a la insulina. Para romper ese ciclo, necesitamos activar el músculo correcto. La mayoría de personas mayores de 60 que quieren reducir la barriga hacen abdominales clásicos. Eso es comprensible. Parce logique. Pero los abdominales clásicos trabajan el recto abdominal superficial. Ese músculo no reduce la grasa visceral. Lo que reduce la grasa visceral es la activación del músculo profundo del tronco y mejorar la sensibilidad a la insulina del tejido muscular activo. Antes de continuar, una nota importante. Si tiene dolor en la rodilla, cadera o columna, no se preocupe. Cada movimiento que vamos a ver tiene 3 versiones. Usted elige la que le corresponde. No hay una versión incorrecta. Si tiene alguna condición médica, consulte a su médico antes de comenzar. El primer movimiento se llama respiración diafragmática.
Es el movimiento más subestimado para reducir la grasa visceral. Activa el transverso abdominal, el músculo más profundo del tronco. Funciona como un cinturón interior que estabiliza la columna y reduce la presión intraabdominal. Los estudios muestran que su activación regular mejora la composición corporal en adultos mayores. Nivel 1, sentado en una silla. Siéntese cómodamente. Coloque una mano sobre el abdomen. Inhale lentamente por la nariz durante 4 tiempos. Sienta cómo su mano se eleva suavemente con el abdomen. Exhale lentamente por la boca durante 6 tiempos. Repita 10 veces. Eso es todo para el nivel 1. Nivel 2, tumbado en el suelo, rodillas dobladas, pies planos en el suelo. Misma respiración, 4 tiempos dentro, 6 tiempos fuera. Al exhalar, active ligeramente el suelo pélvico como si quisiera detener el flujo de orina. Esta combinación activa el transverso más profundamente, 10 repeticiones. Descanse 30 segundos entre series. Nivel 3, de pie, con resistencia manual leve. Coloque ambas manos sobre las costillas inferiores, presionando suavemente hacia adentro. Intente expandir las costillas contra la presión de sus manos al inhalar. Esto genera una activación mayor del transverso y los intercostales. Si nota mareo, siéntese inmediatamente. Es completamente normal al iniciar 10 repeticiones. 3 séries. 3 veces por semana. Si siente dolor en el pecho o dificultad para respirar, detenga el ejercicio. Si tiene EPOC o asma, consulte a su médico antes de practicar este movimiento. La incomodidad leve al inicio es normal, el dolor no. El segundo movimiento es el puente de glúteos. No es solo un ejercicio para los glúteos. Activa los isquiotibiales, el erector espinal y el glúteo mayor simultáneamente. Estos músculos grandes son los que más glucosa consumen. Un estudio de 2019 mostró que su activación regular mejora la sensibilidad a la insulina en adultos de 60 a 75 años. Ese es el mecanismo que rompe el ciclo que vimos antes. Nivel 1. Tumbado en el suelo, rodillas dobladas. Eleve la cadera solo hasta que los muslos queden alineados con el cuerpo. No fuerce la extensión completa, solo la mitad del recorrido. Mantenga 2 segundos arriba, baje lentamente. 10 repeticiones, descanse, repita 2 veces. Si siente molestia en la rodilla, coloque una almohada bajo los pies. Nivel 2. Elevación completa de la cadera. Desde el suelo hasta la extensión total de cadera. Mantenga 3 segundos arriba. Apriete activamente los glúteos durante esos 3 segundos. Baje lentamente, 4 tiempos. La columna debe mantener una línea recta desde rodillas hasta hombros, 12 repeticiones. 3 series, nivel 3 puente a una pierna, posición de nivel 2. Una vez arriba extienda una pierna. Mantenga la cadera nivelada. No permita que un lado caiga. 3 segundos. Cambie de pierna en la siguiente repetición. Este nivel aumenta significativamente la activación de glúteo medio y del core estabilizador. Solo si el nivel 2 es cómodo durante 2 semanas. El tercer movimiento es la marcha estática de activación. Este movimiento activa 3 grupos musculares al mismo tiempo. El psoas ilíaco, los oblicuos abdominales y los estabilizadores de la columna. Además, mejora el equilibrio y la coordinación neuromuscular.
Un metaanálisis de 2021 muestra reducción de grasa visceral en personas de 60 a 75 con activación regular del tronco. Y lo mejor, se puede hacer en cualquier lugar, sin equipamiento. Nivel 1. Sentado en una silla. Siéntese en el borde, espalda recta, manos sobre los muslos. Levante la rodilla derecha lentamente hasta la altura de la cadera. Mantenga 2 segundos. Baje lentamente, alterne con la rodilla izquierda. 10 veces cada lado, respire con normalidad. No contenga el aliento. Nivel 2. De pie, con una mano apoyada en la pared o el respaldo de una silla. Misma elevación de rodilla hasta la altura de la cadera. Añada ahora el movimiento de brazo opuesto. Al subir la rodilla derecha, suba el brazo izquierdo. Esta coordinación cruzada activa conexiones neuromotoras importantes. 12 veces cada lado, 2 series. Si pierde el equilibrio, apoye sin problema. El objetivo es el movimiento, no el balance. Nivel 3. Sin apoyo, con un leve ritmo. Misma marcha, misma coordinación de brazos. Añada una leve oscilación de tronco al ritmo del movimiento. Esto activa los oblicuos y mejora el equilibrio dinámico. 15 veces cada lado, 3 series, 2 veces por semana. Solo avance a este nivel si el nivel 2 es completamente cómodo. El cuarto movimiento es el estiramiento lateral activo. Este movimiento trabaja los oblicuos externos e internos. Y algo que pocos conocen, moviliza la fascia toracolumbar. La fascia es una red de tejido conectivo que rodea todos los músculos. Cuando la fascia se vuelve rígida, retiene agua y contribuye al volumen abdominal. Con práctica regular, mejora la movilidad espinal y reduce la rigidez en adultos mayores. Nivel 1. Sentado en una silla, espalda recta. Levante el brazo derecho por encima de la cabeza. Inclínese lentamente hacia la izquierda. Solo hasta sentir un estiramiento suave en el costado. Mantenga 4 segundos, respire, regrese lenta acide linoleique centro. Cambie de lado 8 veces cada lado. Sin rebotar, movimiento fluido y controlado. Nivel 2 de pie, con una mano en la pared, mayor rango de movimiento, mayor activación de fascia. El brazo libre sube y se inclina por encima de la cabeza al doblar. Sienta el estiramiento desde la cadera hasta la axila. Mantenga 5 segundos. Respire profundo en esa posición. 8 veces cada lado, 2 series. Nivel 3 de pie, sin apoyo. Movimiento fluido y coordinado con la respiración. Al subir el brazo, inhale. Acide linoleique, inclinarse. Exhale lentamente. Al volver al centro, inhale nuevamente, 10 veces cada lado. Este es el movimiento más efectivo para la fascia toracolumbar. Ahora que conoce los 4 movimientos, veamos cómo organizarlos. La recomendación basada en evidencia, 3 días por semana. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Cada sesión dura entre 12 y 20 minutos. No es necesario hacerlo todo seguido, se puede dividir a lo largo del día. El mejor horario es el que usted puede mantener de forma consistente. Cada sesión tiene esta estructura. 2 minutos de respiración diafragmática para activar el transverso. 4 minutos de puente de glúteos, 3 series de 12 repeticiones. 4 minutos de marcha estática, 3 series de 15 pasos. 4 minutos de estiramiento lateral activo, 2 series de 10. 2 minutos de respiración de cierre. ¿Cuándo verá resultados? En las primeras 2 semanas,
Mejora de la postura y reducción de la rigidez matutina. Entre la semana 3 y 4, mejora del equilibrio y reducción de la fatiga al caminar. Entre las semanas 5 y 6, los estudios muestran reducción media de 4 a 6 centímetros de circunferencia abdominal en adultos de 60 a 70 años que mantienen esta frecuencia. No se trata de velocidad, se trata de consistencia. El ejercicio solo es más efectivo con un ajuste alimentario simple. No una dieta, un principio. Incluya proteína en cada comida principal. Huevo, legumbre, pescado, pollo, lácteo natural. La proteína preserva el músculo que estamos activando y regula la insulina. No hace falta contar nada. Solo asegurarse de que esté en el plato. Hay un factor que pocas veces se menciona, el sueño. Dormir menos de 6 horas aumenta el cortisol al día siguiente. Y ya sabemos lo que hace el cortisol en el abdomen después de los 60. No le pedimos que duerma perfectamente. Eso también tiene solución. Pero si duerme mal habitualmente, combínelo con los ejercicios y notará la diferencia. Los 4 movimientos también mejoran la calidad del sueño, están relacionados. El estrés crónico es el tercer factor que alimenta la grasa visceral. No le vamos a pedir que elimine el estrés, eso no es realista. Pero la respiración diafragmática que practicamos activa el sistema nervioso parasimpático. Eso reduce los niveles de cortisol en sangre de forma medible. 10 minutos de respiración diafragmática reduce el cortisol un 12% según un estudio de 2020. Así, el primer movimiento tiene un doble efecto, muscular y hormonal. Antes de cerrar, los 3 errores más comunes que reducen los resultados. Error 1. Hacer los 4 movimientos todos los días. El músculo necesita recuperarse. Error 2. Aumentar de nivel demasiado rápido. 2 semanas en cada nivel mínimo. Error 3. Esperar resultados en 2 semanas. Los cambios fisiológicos requieren 6 semanas. Paciencia y consistencia, esos son los 2 ingredientes que los estudios confirman. Volvemos a Miguel. 6 meses después no solo perdí 9 centímetros de cintura, me dijo que duerme mejor, que tiene más energía por las mañanas, que ya no evita mirarse en el espejo. Eso es lo que ocurre cuando el cuerpo recibe la señal correcta. No a los 30 años. A los 64 también. Los 4 movimientos son respiración diafragmática, puente de glúteos, marcha estática y estiramiento lateral activo. 3 días por semana, 12 a 20 minutos por sesión. 3 niveles para cada uno. Empiece por el nivel 1. Añada proteína en cada comida. Cuide el sueño. Eso es todo, sin equipamiento. Sin gimnasio, en casa, a su ritmo. Si recuerda una sola cosa de este vídeo, que sea esta, su cuerpo después de los 60 no está deteriorado, está esperando la señal correcta. Estos 4 movimientos son esa señal. Si este vídeo le ha sido útil, guárdelo. Así podrá volver a él cuando haga los ejercicios. Y si conoce a alguien que pueda necesitarlo, compártalo con esa persona. Este vídeo es informativo y no sustituye el consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico antes de iniciar cualquier programa de ejercicio. Si siente dolor, mareos o presión en el pecho durante el ejercicio, deténgase inmediatamente y contacte a su médico. Gracias por estar aquí. Cuídese mucho. Hasta el próximo video.